Ya chicos, buenas noches. Vamos a empezar con la sesión número 6 que nos faltaba terminar. Ok, vamos a empezar con esta clase. ¿Se me escucha? Primero chicos, ¿me podrían responder con un like, porfis? Ok, vamos a empezar con la parte del tobillo. Bueno. Primero tenemos la conformación ósea del tobillo, está conformado principalmente por el peroné y por la tibia. Sabemos que el que le da la estructura y la funcionalidad como tal el tobillo va a ser la tibia. El peroné sirve más que todo para darle forma, estructura, estabilidad, pero el principal hueso del tobillo va a ser la tibia. Y bueno, estos dos huesos van a interactuar con lo que son el calcáneo y el astrágalo y de esa forma se va a formar la articulación. Y va a tener también ligamentos, tendones que van a fijar la articulación y van a evitar esguinces o desgarros al tendón. Y bueno, aquí tenemos los retináculos. ¿Qué son los retináculos? Bueno, ya sabemos que los músculos van a estar cubiertos por una fascia. Entonces, esta fascia en el caso del tobillo se va a endurecer y va a formar como secciones o cavidades, o sea, va a formar secciones en el tobillo, va a ser la fascia endurecida. Entonces, primero tenemos los retináculos extensores. Estos retináculos van a formar dos secciones en el tobillo. Tenemos el retináculo extensor superior y el retináculo extensor inferior. Entonces, vemos que el superior va a ser como una banda, va a ser bastante gruesa y el inferior va a tener forma de Y. Entonces, en el cadáver lo vamos a poder ver así y vemos este superior, que va a ser este, y también lo tenemos en esta parte de aquí, y el inferior que tiene una forma de Y. Entonces, como vemos, va a dividir al tobillo en tres partes, ¿no? La parte de arriba, el tercera y la parte de abajo. Y bueno, entre las fascias, o bueno, entre los retináculos, la importancia, lo resaltante de esto es que van a tener varios nervios, vasos importantes, arterias también, que van a pasar por aquí. Entonces, digamos que estos retináculos sirven como una especie de protección de estos elementos vasculares. Y bueno, esos van a ser los retináculos extensores, que como su mismo nombre lo dice, se van a encargar de la extensión de la parte del pie. Y bueno, luego también tenemos los retináculos flexores. Estos retináculos flexores van a estar en los lados, ¿no? En la parte medial del tobillo. Entonces tenemos este, que está en esta parte de acá. Este sería el retináculo flexor. Y aquí también lo vemos en la animación, ¿no? Sería este de acá. Y bueno, este retináculo flexor, lo resaltante de eso es que va a formar el túnel del carpo. El túnel del carpo, también como les mencionaba hace un momento, es una especie de cavidad que se forma entre el hueso y entre el tendón, entre el retináculo, por donde van a pasar vasos y nervios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estos nervios se comprimen o llegan a lesionarse? Digamos que hay un golpe muy fuerte que hace que el retináculo comprime estos nervios, los aplaste. Entonces se puede dar lo que es el túnel del carpo. Perdón, el síndrome del túnel del carpo. Y bueno, este síndrome básicamente se caracteriza porque el paciente va a tener hormigueos, va a tener como una sensación de molestia en la zona del pie. Y normalmente suele ser algo leve, no es nada grave, simplemente se sana con reposo, pero sí puede, si se deja mucho tiempo o si la lesión sigue avanzando, sí podría perder sensibilidad en esta zona o podría agravarse este síndrome, ¿no? Pero en general se sana o se mejora el paciente solamente con reposo. Y bueno, eso sería el túnel del carpo. Y luego tenemos los retináculos fibulares. Estos dos retináculos simplemente vamos a tener dos, que vemos el superior y el inferior van a ser muy pequeños y van a agarrar los tendones de esta zona, ¿no? Bueno, eso sería en torno a los retináculos, chicos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la región anterior del tobillo. Entonces, bueno, tenemos la parte anterior. Lo resaltante de esta imagen, podemos ver em, el tendón del tibial anterior, que sería este de aquí, este tendón, el número 10 sería el tendón del tibial anterior. Otro elemento resaltante que podemos ver también es el tendón del músculo extensor del dedo gordo. Este tendón también se llama tendón de hallux, entonces es importante porque va a elevar el dedo gordo. Y bueno, el tendón tibial también es el más grueso, si no me equivoco, el que más resalta en esta zona. Entonces,
En la región anterior del tobillo lo que vamos a tener son extensores, ¿no? Y dorsiflexores. En la parte posterior vamos a tener los flexores y en la parte anterior los extensores. Entonces, lo principal es eso, lo que les decía, el tendón del tibial anterior, también el extensor largo del hallux, que es este de aquí. Se llama extensor del dedo gordo o también extensor largo del hallux. También, bueno, el tibial anterior, que es este, vendría a ser el dorsiflexor más importante de esta zona. Es el que es el músculo principal que se va a encargar de la dorsiflexión del pie. La dorsiflexión del pie es elevar el pie hacia arriba. Eso es la dorsiflexión. Y bueno, también tenemos el fibular tercero, que no estoy segura si se ve aquí, y este también va a participar en la dorsiflexión del pie. Y bueno, todos estos tendones se van a encargar de elevar el pie y también los dedos, ¿no? Tenemos aquí el extensor común de los dedos, que también se va a encargar de elevar los dedos del pie. Y bueno, eso sería en cuanto a la región anterior. En la cara medial, lo importante de la cara medial es el túnel del carpo, que ya les mencioné hace un momento, por donde pasan vasos nervios importantes que pueden comprimirse y se da el síndrome del túnel del carpo. Entonces, muy aparte de eso, también vamos a tener bueno, se va a ver en la parte anterior, en la parte medial, el músculo extensor de los dedos, también podemos ver parte del músculo extensor del dedo gordo o de hallux, el músculo fibular largo. Bueno, también algo que podemos ver en esta zona también sería un poco del tibial posterior. Y bueno, este va a ser importante porque va a participar en la flexión plantar. Lo podemos ver mejor en esta imagen, si no me equivoco, el tibial posterior. Acá está. Bueno, en la porción posterior vamos a tener el tibial posterior. Y bueno, otros elementos que tendremos también va a ser, por ejemplo, el famoso tendón de Aquiles, que es uno de los tendones más fuertes del cuerpo. Lo podemos ver en la parte posterior. También vamos a tener los nervios urales, se pueden visualizar en esta zona, los nervios tibiales también. Y bueno, algo que tenemos que resaltar en esta parte es, por ejemplo, la bursa. La bursa, como ya hemos conversado en sesiones anteriores, sirven para em, como para evitar claro, evitar golpes fuertes. Por ejemplo, si nos cae un golpe fuerte en esta zona o nos golpeamos en la zona posterior del tobillo, la bursa sirve para amortiguar este golpe. Entonces son muy importantes también para el choque o el deslizamiento entre tendones o entre estructuras anatómicas para que no haya un roce. No sé si me explico. Bueno, sirve para amortiguar los roces y también los golpes. Ahora, lo resaltante de esta región posterior, por ejemplo, nosotros tenemos el hueso del calcáneo. Entonces, en los niños entre 8, 14, que están en constante crecimiento, ya sabemos, em, puede darse algo que se llama apofisitis del calcáneo. Esto se da en el cartílago del crecimiento de los niños. Cuando este cartílago se inflama, ya sea por algún golpe, por algún mal movimiento, incluso por usar zapatos demasiado apretados, puede inflamarse esta placa o este cartílago de crecimiento y se da la apofisitis del calcáneo. Entonces es por eso que a veces los niños entre 8 y 14 años pueden tener un dolor fuerte o punzante en esta zona del tobillo justamente porque se ha inflamado su placa de crecimiento. Entonces tampoco suele ser nada grave y puede pasar simplemente con reposo, con descanso, simplemente sin hacer actividades físicas fuertes. Entonces eso sería lo resaltante de la región posterior, chicos. ¿Hasta ahora todo está claro? ¿O habría alguna pregunta? Me confirman con un like, porfis. Todo está claro. Ok, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos una tabla de los músculos de la región anterior. Tenemos primero el tibial anterior, que se va a originar en el cóndilo lateral, también en la membrana interósea. Y bueno, la inserción va a estar insertada en la superficie interior del cuneiforme medial. Y lo importante es que todos sus músculos de la región anterior, como les comentaba, se encargan de la dorsiflexión del pie. Y todos también van a estar inervados por el nervio peroneo. Entonces, por ese lado es fácil de memorizarlos. Simplemente acordarnos que la acción va a ser la dorsiflexión y la inervación va a ser el nervio peroneo o también llamado fibular, por si es que las ponen sinónimos en el examen. Entonces, ya saben que tienen dos nombres, peroneo y fibular. Y bueno, como les decía, van a estar el tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos también.
Y bueno, los orígenes, lo único que tendrían que memorizar aquí sería el origen y la inserción, porque como les decía, la acción y la inervación va a ser igual para estos tres músculos. Entonces, bueno, rápidamente el origen del extensor largo del hallux, por ejemplo, sería el eje anteromedial del peroné, la membrana interósea, al igual que el tibial anterior. Y bueno, el extensor largo de los dedos va a originarse en el cóndilo lateral de la tibia, en la porción proximal del peroné, en la membrana interósea y luego se va a insertar en las falanges. Entonces, estos dos músculos, perdón, estos dos músculos, tanto el extensor largo del hallux como el extensor largo de los dedos, se van a insertar en las falanges. Y bueno, el tibial anterior se inserta, como les decía, en la superficie interior del cuneiforme medial. Y hasta para memorizar esos dos puntos. Bueno, en la región lateral vamos a encontrar solamente dos músculos y al igual que en el anterior caso, tanto la acción como la inervación de esos músculos va a ser igual. Entonces, los músculos de la región lateral se encargan de la flexión plantar y la eversión, y su inervación va a estar dada por el peroneo superficial. Entonces, eso ya es fácil, porque ambos van a tener la misma acción y inervación. En cuanto al origen, sí sería memorizar estos datos, ¿no? El peroneo largo se va a originar en la parte superolateral del peroné y se va a insertar en el primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Y bueno, luego tenemos el peroneo corto, que también se origina bueno, en el eje distal del peroné. Ambos se van a originar en el peroné. Y bueno, este peroneo corto se inserta en el extremo proximal del quinto metatarsiano, que son los huesos de los pies, ¿no? Fácil utilizar eso. Y bueno, luego tendremos lo que es en la parte posterior superficial. Aquí tenemos más músculos que en las anteriores secciones. Y bueno, todos ellos también igual se van a encargar de la flexión plantar y van a estar inervados por el nervio tibial, excepto el músculo plantar, que específicamente va a estar inervado por las ramas S1 y S2, pero en general todos van a estar inervados por el nervio tibial y todos van a encargarse de la flexión plantar. Y bueno, este músculo gastrocnemio se va a originar en los cóndilos medial y lateral y luego se va a insertar en el calcáneo posterior. Tanto el gastrocnemio como el sóleo se insertan en el calcáneo posterior, se olvidan de eso. Y bueno, el sóleo, el origen va a ser en el tibial superior, el peroné y la membrana interósea. Vemos que varios músculos de estos se van a originar en la membrana interósea. Entonces, podrían hacer gráficos de eso en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, músculos que se originan en la membrana interósea para que puedan memorizarlo mejor. Y bueno, luego está el músculo plantar, que se va a originar en el fémur posterior, por encima del cóndilo lateral, y luego se inserta en el tendón calcáneo. Bueno, luego está el tibial posterior, que se origina en la tibia, el peroné superior, la membrana interósea, y en cuanto a la inserción, va a ser varios tarsianos, bueno, los músculos, claro, los tarsianos y los metatarsianos. Ya. Estos serían los músculos posteriores, el posterior superficial y luego en la parte profunda de la región posterior vamos a encontrar dos músculos, que es el flexor largo de los dedos y el flexor largo del halus. Entonces, también van a estar inervados por el nervio tibial. Entonces, aquí con esto concluimos que todos los músculos de la parte posterior van a estar inervados por el nervio tibial y se van a encargar de la flexión. Entonces, igual, el flexor largo de los dedos se origina en la tibia posterior, se inserta en las falanges distales del 2 al 5. Y bueno, el flexor largo del hallux se va a originar en la parte media del peroné, igualmente en la membrana interósea, y se inserta en la falange distal del hallux. ¿Ok? Importante recordar estos datos, chicos. Bueno, continuamos con... A ver, un momento. Ya. Con lo que es la irrigación. Ya. Entonces, bueno. eh, ya. La irrigación del tobillo normalmente va a estar dada por las arterias tibiales o fibulares, tienen esos dos nombres. Entonces, estas arterias van a emitir varias ramas que van a innervar toda la zona del tobillo, pero lo que tienen que recordar es que en general la irrigación de esta zona o del tobillo va a estar dada por las arterias fibulares o arterias tibiales. Entonces, primero tenemos la arteria tibial anterior. Esta arteria tibial anterior luego se va a ramificar, va a ir avanzando y se va a convertir en la arteria dorsal pedia. Esa arteria dorsal, la pedia dorsal, va a inervar todo lo que es la parte de arriba, la parte anterior del pie y del tobillo. Entonces vemos que es la arteria tibial anterior, se ramifica, se convierte en la arteria dorsal pedia. ¿Sí? Y luego la tibial posterior
que la tenemos aquí es esta, la tibial posterior igual, va a avanzar, a ramificarse lo que es la planta del pie y se va a convertir en la arteria medial plantar. Entonces no se olviden que la arteria tibial anterior, en la parte anterior, va a ramificarse y se va a convertir en la arteria dorsal pedia y la tibial posterior se convierte en la arteria plantar medial. Ok, esas son las arterias principales que van a ir por esa zona y lo demás ya serían las ramas, ¿no? Las ramas, por ejemplo, tenemos las arterias metatarsianas, plantares, y por el lado anterior tenemos, bueno, las arterias, las ramificaciones de esta zona, ¿no? Entonces, esas serían las arterias principales. Otras arterias, por ejemplo, serían las del calcáneo, ¿no? Pero en general, los más importantes son las tibiales, la dorsal pedia y la medial plantar. Y bueno, en cuanto a la inervación, tenemos que básicamente va a depender de los nervios urales. Entonces, tenemos aquí un cuadrito que nos permite ver mejor esto. Por ejemplo, el nervio safeno, que es importante, va a inervar todas estas zonas, todo lo que vemos de color verde está inervado por el nervio safeno. El nervio peroneal profundo va a inervar las partes más oscuras, en este caso esta parte de la planta. Tenemos el nervio sural es el que inerva lo que es la parte lateral, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Toda esta parte roja va a ser inervada por el nervio sural. Entonces, ¿dónde viene esto? Bueno, aquí podemos ver en la imagen el nervio sural. También tenemos los cutáneos dorsales, tenemos las arterias plantares. Todos ellos van a estar en esta parte. Entonces, al igual que en el caso de las arterias, los nervios más importantes van a ser los nervios tibiales. Entonces, a ver un minuto. Bueno, tenemos el nervio fibular profundo. Creo que no se ve en esta imagen, pero el nervio tibial o fibular profundo va a estar acompañado igualmente de la arteria tibial profunda. Entonces, esos serían los nervios principales. Y bueno, este nervio fibular o tibial es el que le da inervación superficial o sensibilidad a la parte del dorso del pie. Entonces, este dorso va a estar inervado más que todo por el nervio tibial, el dorso del pie. Y también va a aportar sensibilidad a lo que es la planta del pie. Entonces no se olviden los nervios tibiales de los urales, que van a ser los más importantes en esta parte. Y bueno, en la imagen también podemos ver las regiones que inerva cada nervio, ¿no? Tenemos el nervio tibial posterior, que es este, que inerva todo lo que es la planta, la zona amarilla, el calcáneo, por ejemplo, que va a inervar toda la parte de abajo de la planta. Y bueno, de esa forma se pueden guiar. En cuanto a la anatomía aplicada, tenemos los movimientos del pie, que sería, como les decía, la flexión dorsal, que es elevarlo hacia arriba, la flexión plantar, la inversión, que es como llevarlo hacia adentro, y la eversión, llevarlo hacia afuera, ¿no? En la parte del pie. Y bueno, en cuanto a los ligamentos, bueno, tenemos ligamentos importantes, que en este caso el ligamento más grueso o que va a aportar mayor estabilidad a esta parte va a ser el ligamento deltoideo que está en esta zona. Va a ser muy grueso como se ve en la imagen. También vamos a tener los ligamentos peroneo astragalino que va a unir, como su mismo nombre lo dice, el peroneo y el astrágalo, ¿no? Entonces, estos ligamentos de aquí que van a estar en la vista lateral son fáciles de memorizar porque simplemente sus nombres está dado por las dos huesos que une. Entonces, por ejemplo, el peroneo astragalino posterior une el peroneo y el astrágalo en la parte posterior y el anterior, el peroneo y el astrágalo en la parte anterior. Entonces es fácil de memorizar. También tenemos el calcáneo fibular porque une al peroneo y el hueso calcáneo. Entonces, por ese lado es fácil, ¿no? De saberlos. Y lo más importante en esta parte sería el calcáneo, que recordar que está en la parte medial del tobillo. Y bueno, este ligamento va a ser fuerte, es ancho, bastante resistente. Y bueno, su función principal de este ligamento deltoideo es evitar la eversión excesiva. Sabemos que la eversión es inclinar o mover el pie hacia afuera, ¿no? Entonces, este ligamento se encarga de que no sea un movimiento tan excesivo que pueda llegar a afectar a los músculos o tendones de esta zona. Y bueno, en el lado lateral, como les decía, están estos ligamentos pequeños que son fáciles de memorizar, que también van a evitar la inversión excesiva. Entonces, si bien el ligamento deltoideo evita la eversión excesiva, esos ligamentos evitan la
la inversión excesiva. Entonces, recordar esa parte. Y bueno, desde el punto de vista clínico, el ligamento que más suele lesionarse o suele esguinzarse va a ser el talo fibular anterior, que es este de aquí, y el talo fibular anterior que está acá. Lo podemos ver aquí, es un ligamento pequeño que va a estar en la parte del dorso del pie, y este ligamento de aquí es el que más tiende a esguinzarse o a lesionarse, ¿no? Es más vulnerable porque a veces cuando la persona hace movimiento de flexión plantar suele hacerlo demasiado excesivo, demasiado fuerte, entonces es el ligamento que va a estar más expuesto a un desgarro, a una ruptura incluso. Es este ligamento tibular, talofibular anterior, ese de acá.